Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Python. El día de hoy me gustaría hacer una pequeña clase acerca de lo que más amo de Python. Son 10 temas que yo encuentro específicamente divertidos de Python y que me gustaría compartir con ustedes. Lo que más me gusta de Python, bueno, dentro de las cosas que más me gusta de Python, está en el número uno, son los diccionarios. Creo que los diccionarios de Python tienen mucho potencial, ya que nos permiten almacenar datos y podemos acceder a ellos y modificarlos de manera muy sencilla. Por ejemplo, yo podría tener un diccionario que se llame usuarios. Y dentro de usuarios, yo podría tener diferentes usuarios, tales con un ID. Por ejemplo, podría tener uno y que este tenga un username. Y que el username fuera, por ejemplo, Jonathan. Lo podría tener el name y tal vez que este fuera Jonathan Blank Hall. Perfecto. Y podemos poner el email, que si lo puedo escribir bien, email, y que este fuera, por ejemplo, jonathan@mail.com. Perfecto. Entonces, puedo tener información de este estilo, y lo que puedo hacer es que yo podría tener ahora un segundo elemento que tuviese una información parecida, pero podemos agregarle que este tal vez tenga una información más. Por ejemplo, que este tenga logs, o por ejemplo, vamos a ponerle member. Y a member nosotros aquí le podremos poner más información. Por ejemplo, le podríamos poner premium, y que premium fuera yes. Y luego le podríamos poner since, y luego aquí le podríamos poner la fecha que nosotros queramos. Por ejemplo, desde el 13 de septiembre del 2023. Perfecto. Entonces le podríamos poner de que payment y cuándo son los pagos. Por ejemplo, podríamos decir que los pagos son el día 15, los días 15. ¿Ok? Entonces nosotros podemos agregar más información dentro del diccionario y hacer bases de datos un poco más complejas que las que podríamos hacer únicamente con un Excel. Entonces es algo que podemos hacer aquí bastante padre. Excelente. Entonces esto es algo que me gusta bastante de Python. Otra cosa que me gusta de Python es la interactividad con el usuario. Entonces algo que me gusta aquí es la interacción con el usuario. Yo puedo, a través del comando input, hablar con un usuario y utilizar su data para mostrarlo. Entonces yo podría crear una función que se llame, pongámosle, interés compuesto. El interés compuesto lo que necesita es un monto inicial, necesita un tiempo y necesita una tasa de interés. De hecho, vamos a ponerlo al revés, necesita una tasa y necesita tiempo. Perfecto. Y lo que debería regresar el interés compuesto es el monto inicial multiplicado por 1 más la tasa entre 100 elevado al tiempo. Ok, entonces esto es lo que debería regresar el interés compuesto. Si yo me voy acá y pido que el usuario responda ciertas cosas a través del comando input, yo podría, por ejemplo, poner una variable que se llama m y preguntar a través del input monto inicial, poner el dinero así, podría poner tasa de interés y podría poner el tiempo. Digo, y vamos a poner que este sea TS, que sea la tasa, y el T que diga un input. Y aquí poner, vamos a ponerle tiempo. Perfecto. Entonces, algo que yo podría hacer después es todo esto, preguntar, le podemos poner un yes, no, y le podemos poner un input. F. Seleccionaste M, un monto inicial de a una tasa de interés del durante, y vamos a ponerle que es, estamos hablando de meses, durante T meses. Vamos a ponerle punto y lo podemos poner correcto. Y para hacerlo sencillo, simplemente aquí podemos ponerle if y n es igual a, y eso es la parte interesante. Supongamos que nosotros estamos buscando diferentes respuestas. Entonces, si esto es igual a sí, o
algo que podríamos hacer acá es ponerle que yn es igual a yn.lower. Y esto va a hacer que siempre nos lo traduzca todo a minúsculas. Entonces, así lo pongan con una S mayúscula al principio, una I mayúscula, lo va a traducir a minúsculas. Entonces, si yn es igual a así, o yn es igual a simplemente una S, o yn es igual a, vamos a ponerle yes, hagan de cuenta, o yn es igual a simplemente una y. Entonces, lo que yo quiero que hagas es que imprimas, vamos a ponerle print interés compuesto, y vamos a ponerle que quiero que de M, TS y T. Vamos a ver si esto funciona. Entonces le monto inicial 100, tasa de interés el 5% durante 12 meses. Vamos a decir, seleccionaste y la información, vamos a ponerle sí. Y esto es un error porque dice que, ok, no le puedo hacer estas operaciones a variables que son strings. Y esto lo que está sucediendo es que cuando yo le estoy preguntando esto, me lo está transformando a un string. Por lo tanto, yo lo tengo que transformar. Entonces esto va a ser un float. Y lo mismo va a pasar con todos estos. No lo podemos estar manejando como strings, los tenemos que manejar como floats. Esto le ponemos 100, 5, 12, sí, y listo. Nos da el dinero. Pero lo que está padre es justamente que nosotros podemos interactuar con el usuario y hacer una pequeña interfaz sin mucho problema. ¿Ok? Entonces eso está bastante padre. Aquí para que se viera mejor le podríamos poner también una f-string. Aquí el símbolo de dinero. Y listo. Entonces se va a ver bastante bien. Excelente. La siguiente cosa que me gusta bastante de Python es la biblioteca Pandas. Entonces me gusta bastante la biblioteca Pandas. Pandas es una biblioteca que existe en Python. Para instalarla es muy sencillo. Simplemente hay que poner el comando pip install pandas. Y esto lo que va a hacer es nos va a permitir instalar pandas. Yo voy a comentar esto porque ya tengo pandas, pero de esta manera nosotros podemos instalar pandas. Si yo quisiera poder utilizar pandas, lo único que tengo que poner es import pandas. Y usualmente se le pone un apodo. En este caso yo le voy a poner as pd. Lo que estoy haciendo aquí es le estoy diciendo cuál es la manera en la que vamos a estar llamando a pandas. Y pandas es bastante fácil de usar, pero quiero mostrarles algo en particular. Entonces supongamos que yo me voy aquí a los archivos y voy a entrar rápidamente a la ruta donde está este archivo. Entonces supongamos que me voy acá y yo tengo un archivo que va a ser .csv. Entonces yo aquí puedo poner, mostrar más opciones, git bash here, vamos a poner touch example.csv. Entonces voy a crear un archivo aquí mismo que se llame example de csv. Si yo abro este archivo example, ese es example.py, es example .csv. Si yo abro el archivo example.csv, yo podría crear un pequeño archivo csv. Podríamos ponerle aquí id, username, name, email. Y aquí podría poner 1, vamos a ponerle user1, name1, email1. Y esto lo puedo hacer para los diferentes usuarios. Vamos a simular de esta manera usuarios. Vamos a poner aquí 2, 3, 4. 2, 3, 4. Perfecto, entonces tengo una pequeña base de datos. Simplemente es una manera CSV, lo que significa que el primer renglón va a simular las columnas, los títulos de las columnas, y a partir de ahí pues, son las observaciones. Supongamos que yo tengo ese archivo. Entonces a partir de eso yo podría decirle a Pandas ciertas cosas. Y algo que me gustó bastante de Pandas es que tú le puedes definir una ruta desde antes y decirle que de donde está mi archivo yo quiero que entres y encuentres el nombre del archivo. En este caso yo estoy en la misma carpeta, entonces no es necesario que le diga ni siquiera a dónde tiene que entrar. Ya va a saber qué está buscando en esta misma carpeta. Entonces vamos a ponerle que la ruta es simplemente example.csv. Es lo que quiero que busque. Y luego lo que yo puedo hacer es pedirle que mi data frame va a ser igual a pandas.read csv de
la ruta. Y eso es todo lo que necesito para poder entrar y leer mi archivo, y voy a poder acceder a él de manera muy fácil. En este caso le voy a poner print data frame. Esto debería tardar nada más unos segundos y listo. Aquí está mi base de datos. Veamos que aquí tiene un índice, pero lo podríamos incluso ignorar. Le podríamos decir cuál es el que yo quiero que sea el índice. Entonces yo le podría decir de que, ok, quiero que df.index sea igual a df.id. Ok, le podría decir eso, y entonces va a tomar este ID como mi índice. ¿Ven? Aunque aquí sigue apareciendo, podremos ignorar simplemente esta otra, y el índice que aparecía antes ahora va a ser este. Creo que eso es bastante útil, bastante padre, y pues sí. Muy bien. La segunda cosa que me gusta bastante de Python es su biblioteca matplotlib. Entonces, la cuarta cosa es matplotlib. Matplotlib es una biblioteca bastante padre que tiene Python y nos va a servir para hacer gráficas. Entonces, nosotros, al igual que en la base anterior, lo único que vamos a tener que hacer es poner import y luego le vamos a poner el nombre de la biblioteca. En este caso es un nombre un poco largo, y esto es porque le está haciendo referencia a la manera en la que está construida esta biblioteca, pero eso lo vamos a solucionar ahorita. Entonces matplotlib.pyplot, perfecto. Y para no estar utilizando este nombre tan largo, simplemente le vamos a poner plt. Excelente. Lo que me gusta de matplotlib es que es muy básico lo que nosotros podemos decirle como queremos que sean las gráficas, y esto hace que hacer una gráfica sea bastante sencillo porque sabes exactamente qué es lo que estás haciendo. Supongamos nosotros que tenemos una lista de tiempos. Entonces vamos a ponerle, utilizando la función que hicimos arriba, que tenemos un monto de, vamos a ponerle 15,000 pesos. Y luego tenemos una tasa, vamos a decir que la tasa que tenemos es del 1% mensual. Entonces yo podría crear una lista de tiempo. Entonces yo podría crear una lista que fuera desde el 0 hasta el, digamos, 48. Entonces para hacer esto, yo simplemente pongo una lista y le voy a pedir que se llame range. Y le pedimos que sea 49. ¿Por qué? Porque range lo que nos va a dar es una lista que tiene desde el 0 hasta el n-1, siendo este número n. Entonces eso es lo que está diciendo range. Básicamente esto es lo mismo. Muy bien. Entonces yo tengo eso, y aquí yo podría crear una lista vacía que se llame valores. Si yo quisiera utilizar esta función que hicimos aquí arriba, de interés compuesto, esta misma, yo la quise utilizar abajo para ir rellenando esta lista, sería muy fácil. Simplemente tendría que poner for t in valores. Bueno, lo que yo quiero hacer es, for t in tiempo, lo que quiero hacer es valores.append interés compuesto. ¿Y interés compuesto de qué? Me gustaría hacer el interés compuesto de monto, tasa, t. Excelente. Entonces esto lo que va a hacer es, va a llenar esta lista con los resultados del interés compuesto. Muy bien. Ahora, lo que me gusta, matplotlib. Yo puedo pedirle a matplotlib que inicie una figura, y luego le puedo decir cuál quiero que sean las dimensiones de la figura. Entonces vamos a poner el fixed size. Vamos a decirle que quiero 10,6. Perfecto. Luego yo le puedo decir que me gustaría ponerle un título. En este caso el título que me gustaría ponerle es una f-string que diga interés compuesto a una tasa de, vamos a ponerle aquí, tasa por ciento. Perfecto. Vamos a ponerle un nombre al eje X. En este caso le voy a poner tiempo. Vamos a ponerle que es en meses. Y vamos a ponerle un label al eje Y y vamos a poner simplemente el símbolo de dinero. Muy bien, y ahora sí podemos graficar. Y graficar va a ser bastante sencillo. Simplemente le voy a decir qué es lo que quiero que vaya en el eje X, en este caso es el tiempo, que quiero que vaya en el eje Y, en este caso va a ser valores. Y luego le puedo decir qué tipo de gráfica quiero que sea. Ahorita le voy a poner que quiero que sean 2 rayitas, y le podría poner también el color. Entonces si yo quiero que sea, por ejemplo, rojo, 2 rayitas, esto lo puedo hacer. Ahora, si yo quiero que tenga un nombre esta línea dentro de las gráficas, lo podría hacer también. Entonces le podría poner aquí un label que sea un f-string que dijera cuál es la tasa. Entonces le puedo poner la tasa y el porciento. Excelente. Entonces si yo quiero que aparezcan estos labels, simplemente tengo que poner plt.legend y luego le voy a decir plt.show para que me muestre la gráfica de manera correcta. Entonces cuando yo corro este código, voy a tener aquí de manera bastante bonita cómo se ve mi
la evolución de mi dinero a través del tiempo. Yo podría seleccionar que quiero que esta sea la tasa 1. Y por ejemplo, yo también podría pedirle que sea la tasa 2. En este caso le vamos a poner 2. Muy bien. Si yo hiciera esto, sería bastante sencillo. Vamos a poner aquí valores 1. Y vamos a hacer valores 2, que sea lo mismo. Entonces, algo que podría hacer es for time tiempo, valores.append. Aquí vamos a poner valores.append. Y vamos a ponerle la tasa 1. Y vamos a aprovechar. Y dentro de este mismo for, vamos a ponerle valores 2. Bueno, lo copié, entonces simplemente vamos a valores 2, tasa 2. Y aquí, este plot, yo lo puedo copiar. Y lo pego acá. Y para no seleccionar el color, yo simplemente le quito esto. Y vamos a poner valores 1 y valores 2. Entonces, de una manera bastante padre, aquí sería tasa 1 y tasa 2. De una manera bastante padre y sencilla, mi gráfica ya tiene dos líneas. Aquí podríamos también solucionar lo de los títulos. Entonces, interés compuesto a una tasa a diferentes tasas. A diferentes tasas. Bien, entonces tenemos aquí la gráfica y esto se puede hacer bastante padre. Algo que me gusta también es que lo podemos ver aquí adentro. Entonces nosotros podemos utilizar como dinamismo dentro de Matplotlib, y eso es lo que me gustaría poner en el paso 5. Entonces la quinta cosa que me gusta es la manera en la que Python te permite que sea un código dinámico. Entonces supongamos que yo quisiera que mi código, o sea, yo poder poner diferentes tasas y que eso se viera reflejado acá. Entonces simplemente voy a copiar esto al paso 5 y me gustaría mostrar a qué me refiero. Supongamos que en vez de tener aquí tasas y valores de esta manera, yo simplemente tuviera una lista que se llame tasas. Y aquí yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 5, 7 y 10. ¿No? Supongamos que son las diferentes tasas que yo tengo. Y tengo el tiempo que va de 0 hasta 48. Yo podría, sin necesidad de estar graficando de esta manera, intentar graficarlo acá. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros eso? Podríamos simplemente modificar un poco la función interés compuesto. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es decir, ok, def interés compuesto, le vamos a dar un monto, una tasa y un tiempo. Lo que yo quiero que hagas es crees una lista llamada valores y pongas for t in tiempo. Lo que yo quiero que hagas es valores.append. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero que pongas ahí? Bien, entonces, lo que me gustaría que pongas es el valor que tiene valores, activándole el dinamismo de esta tasa. Ok, ¿cómo podríamos hacer eso? Podríamos, en vez de utilizar t en tiempo, podríamos utilizar la posición de t. Y entonces esto es lo padre. Nos permite no solo utilizar el valor, sino la posición en la que está. Yo podría acá ponerle for I in range len t. ¿Ok? Entonces ponerle valores.append valores t multiplicado por 1 más la tasa entre 100, que básicamente es desglosar el interés compuesto. Aquí le ponemos que el primer valor tiene que ser m, y al final lo que quiero es que me regreses valores. Muy bien, entonces ya una vez que hicimos esto, no necesitamos estos fors, y lo que podemos hacer es dentro del mismo plot utilizar un for, lo cual es excelente. Entonces vamos a ponerle for ts in tasas, vamos a poner así. Lo que me gustaría es que me pongas el tiempo, pero en vez de poner valores 1 acá, lo que vamos a poner es interés compuesto. ¿De quién? Bueno, de el monto. ¿Y de quién sería el otro? Sería de la tasa, TS. Y ahora sí, el tiempo. Ok. Y aquí, en vez de que sea tasa, le vamos a poner TS. Y podemos ver que aquí nos dio un error. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nos dice list indices must be integers or slices, not range. Ok. Esto está sucediendo por esta función. Entonces dice for I. Ok, este debería ser una int. Excelente.
me vuelve a dar un error. Dice que tiene que tener las mismas dimensiones. Ok, eso es verdad. Entonces lo que está pasando es que este tiene menos dimensiones, porque este tiene el 48, lo está haciendo para cada uno de ellos. Entonces, for I in range, vamos a decirle que queremos que vaya desde... porque nos está dando uno más. Entonces vamos a ponerle for I in range hasta acá. Vamos a ponerle que empiece desde el 1. Y aquí un menos 1. Creo que esto lo va a solucionar. Perfecto. Y podemos ver las diferentes gráficas. Lo cual está bastante padre porque solo tuvimos que construir una vez la lógica. Y entonces ya nosotros podríamos poner pues tantas tasas de interés como se nos ocurran y podríamos ver cómo se va modificando, ¿no? Aquí para que tenga un poco más de sentido vamos a poner simplemente las primeras 5 y ahí ya podemos ver cómo cambia. Perfecto. La sexta cosa que me gusta de Python son los errores. Entonces, nosotros podemos encontrar que en Python tenemos bastantes maneras de que él nos diga cuáles son los errores que estamos haciendo. Por ejemplo, yo aquí le podría preguntar a través de un input a una persona cuál es su edad. Si yo a esto le pongo edad más 10, cuando lo quiero imprimir, si yo le pongo 25, nos va a dar un error. Y nos va a decir exactamente cuál es el tipo de error que estamos haciendo. Entonces, en este caso me está diciendo que solo puedo poner un integer más un integer, no puedo ponerlo junto con un string. Por lo tanto, yo tendría que cambiar esto de acá a un string. Pero hacer esto nos daría algo que no tiene tanta lógica, nos daría este tipo de números. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es al contrario. Tendríamos que primero transformar esto a un string, a un integer. Y ahora sí nosotros podemos ponerle 25 y nos va a dar 35. Si nosotros quisiéramos ponerlo junto con el comando print en 10 años vas a tener y luego la cantidad, tendríamos que transformar esto a un entero, sumarlo y después transformar todo esto a un string. Y de esta manera ya podríamos nosotros poner junto en 10 años vas a tener 35 años. Esta situación se soluciona a través de la séptima cosa que más me gusta en Python, que son las f-strings. Si yo le pongo mi edad y yo quisiera juntar justamente esta edad con otros datos, yo podría utilizar una f-string, que básicamente consiste en poner una f y después poner la string que nosotros queramos, y cuando nosotros queremos incluir la variable, únicamente tenemos que poner aquí cuál es la variable. En este caso me va a decir, vamos a ponerle mi edad es, y ahora sí mi edad es 25, y por ejemplo si nosotros quisiéramos agregar otro tipo de variables, le podríamos poner mis números favoritos son, y aquí podemos poner números, y en este caso me va a dar la lista dentro de mi string, lo cual es bastante útil cuando nosotros queremos hacer gráficas o nosotros queremos mostrar la información a un usuario cuando estamos interactuando con este. Perfecto. La octava cosa que más me gusta de Python son las funciones lambda. Entonces, nosotros podríamos tener una función para el interés simple, que es la función, y una función para el interés compuesto. Esto de acá, nosotros lo podemos reescribir utilizando una notación que se llama lambda. En este caso, la función del interés compuesto, que es esta, nosotros podemos escribirla de esta manera, donde le estamos diciendo, ok, quiero que en una variable que se llame ic, guardes una función lambda, donde los parámetros que vas a agregar es m, t, s y t. Y después, quiero que regreses esto. Entonces es una notación mucho más comprimida, pero que nosotros podemos aplicar para diferentes cosas. Por ejemplo, yo puedo crear un diccionario que se llame funciones, y puedo crear una llave que se llame interés simple, que tenga una llave adentro que sea el is con información. Entonces parece muy rebuscado, pero esto lo que va a servir es que si nosotros nos fuéramos acá y pusiéramos, ok, funciones, interés simple, func, entonces yo podría poner, ok, 100, 5, 24, y de esta manera me daría el resultado de aplicar el interés simple con estos parámetros. La idea detrás es que nosotros podríamos agregar muchas más funciones con la misma lógica, y podríamos ir creando nuestra propia base de datos con las funciones que nosotros queremos utilizar. Entonces aquí simplemente podría poner, ok, ya no quiero utilizar el interés simple, quiero utilizar el interés compuesto, y me aparece esto. Excelente. La novena cosa que más me gusta de Python es utilizar la biblioteca Flask. Flask es una biblioteca que nos permite hacer desarrollo web. Entonces, como pueden ver, aquí en una muy pequeña líneas de código, yo puedo crear una página web en segundos. En este caso, lo único que quiero que diga es Flask website. Y cuando yo lo corra, me va a decir que está corriendo en el localhost. Solo tengo que entrar aquí al localhost.
y voy a entrar a Flask Website. Puedo ver que si yo, por ejemplo, le agrego un poco más de HTML, lo que va a suceder es que esto se va a ir imprimiendo. Entonces, simplemente haciendo esto, lo tenemos que interrumpir y volver a correr. Vamos a ponerle localhostimientos. Aquí me va a aparecer el hola junto con la información. Claramente, Jupyter Notebook no es el mejor lugar para correr código de Flask, pero lo que está bastante interesante es que nosotros podríamos utilizar Flask en un navegador como un editor de texto como Visual Studio Code, y entonces podríamos, en vez de inyectar esto, nosotros podríamos inyectar pues ahora sí un archivo de HTML de una manera muy sencilla. Nosotros podemos tener un archivo que se llame pues nuestro index.html, entonces nosotros podríamos utilizar render template, y en vez de estar regresando código así, simplemente podríamos poner render template y el nombre de nuestro archivo, por ejemplo, index.html, y funcionaría de maravilla. Muy bien. La décima cosa que me gusta de Python es el web scraping. El web scraping consiste en entrar a una página web. Por ejemplo, vamos a entrar a Mercado Libre a buscar Raspberry Pis. Entonces, si yo aquí en Mercado Libre le pongo inspeccionar elemento, yo podría encontrar cuáles son las cosas que me interesan dentro de mi HTML. Por ejemplo, los productos. En este caso los productos deberían estar, podemos seguir entrando y ver, aquí nos vamos acercando y están dentro de esta, y de esta manera nosotros podemos ir accediendo poco a poco a qué es lo que nosotros queremos dentro del HTML. En algún punto aquí está la lista ordenada, aquí lo podemos ver por OL, y podemos ver que ya estoy recorriendo cada uno de los diferentes ítems. Entonces, esa información yo la podría leer desde Beautiful Soup. Beautiful Soup es una biblioteca que sirve para hacer web scraping. En este caso, si nosotros tenemos un HTML de esta manera, yo podría leer el HTML y imprimirlo de una manera muy bonita utilizando Beautiful Soup. Yo simplemente le digo cuál es el HTML que quiero utilizar y cómo quiero manejarlo, y después le puedo pedir una serie de cosas. La idea está en descargar este HTML, en específico lo que nosotros queremos, y poder utilizarlo y extraer la información relevante. Bueno, entonces esas son las 10 cosas que más me gustan de Python y por las cuales yo creo que es un excelente lenguaje de programación y por el cual creo que vale muchísimo la pena que todos aprendan a usarlo. Espero les haya gustado mucho esta clase de Zero to Hero.